Hola a toda la gente linda de este diplomado por especialidades médicas. Primero que todo me presento, mi nombre es Javier Marín, yo soy colega de todos ustedes. Les hablo desde Colombia y haciendo eco de la invitación que nos hizo el doctor Efraín en el último módulo de el diplomado por especialidades médicas, donde nos invitó a aportar nuestro propio material para todos nosotros. Entonces me he tomado la libertad de hacer este video en el día de hoy, donde quiero integrar dos rutas o dos ciclos metabólicos, el ciclo de Cori y el ciclo de la pentosa fosfato, para hablar a grandes rasgos de lo que son las mitocondriopatías en práctica ortomolecular. Primero que todo, quiero agradecer al doctor Efraín por la oportunidad tan bonita que nos ha brindado de involucrarnos en la medicina ortomolecular. El doctor Efraín para mí ha sido un verdadero profesor. Debo de confesar que me ha impresionado su comportamiento, me ha impresionado su coherencia en sus estilos de vida. Solo gracias. Gracias también al doctor Carlos Jaldín, que ha sido nuestro maestro en este diplomado, y para él también va dedicado esta presentación. Las mitocondriopatías, tenemos muchas mitocondriopatías. Por ejemplo, un síndrome de fatiga crónica es una mitocondriopatía. Una fibromialgia es una mitocondriopatía. Y en algunos textos se plantea que un proceso oncológico es una mitocondriopatía. Mitocondriopatía es básicamente falta de producción de energía. Una de las jugadas más inteligentes es hacer biogénesis mitocondrial, hacer que nuevas mitocondrias entren en actividad para que produzcan la moneda energética de la vida, que es el ATP. Uno de los pilares básicos del tratamiento de las mitocondriopatías en práctica ortomolecular es que el paciente pueda hacer actividad física, ejercicio, lo llamaremos de esa manera. Entonces, la jugada inteligente es darle los nutrientes necesarios para que el paciente tenga los arrestos físicos de poder hacer esa actividad física. Porque el paciente nos va a decir, doctor, ni se le ocurra mandarme a hacer ejercicio, porque la vez pasada me fui a hacer ejercicio y el otro día no era capaz ni de levantarme de la cama. Entonces, se trata de que el paciente no acumule ácido pirúvico para que no quede un residuo de ácido láctico. Es más interesante llevarlo a otros ciclos, aparte del ciclo de Krebs. Llevarlo, por ejemplo, al ciclo de la pentosa fosfato, como lo vamos a ver ahora, que es un ciclo auxiliar de producción de energía, donde de una molécula de 6 átomos de carbono vamos a pasar a una molécula de 5 átomos de carbono. Lógicamente, esto es una perspectiva muy general, porque no podríamos agotar todo el tema de las mitocondriopatías en este solo momento, para decir que hay otras moléculas muy interesantes y otros ciclos también de producción de energía, como por ejemplo el ciclo de la beta oxidación, que puede ser materia de otro video. Estos pacientes también se beneficiarían de la coenzima Q10, del PQQ, porque son donadores y transportadores de electrones en las crestas mitocondriales. Por tanto, son moléculas altamente energéticas. Empezaremos con el ciclo de Cori. Voy a compartir un tablero con todos ustedes para que hagamos un esquema. El ciclo de Cori es un ciclo de producción de energía que se da en el músculo. Y el ciclo de Cori tiene un sustrato fundamental que es nuestro famoso piruvato. ¿De dónde se sale ese piruvato? Ese piruvato viene de las rutas glucolíticas, de la glucólisis anaeróbica, que no veremos hoy a profundidad, también puede ser materia de otro video. Y es un ciclo, como lo decía, que se da básicamente entre el músculo y el hígado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el músculo. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el hígado. Analizando primero que todo cuáles son las características más importantes del ciclo de Cori. Dentro de las características más importantes del ciclo de Cori está que vamos a producir lactato. También vamos a producir NAD, vamos a producir ATP, y este ATP lo vamos a producir por dos vías, un ATP en el hígado y un ATP en el músculo.
haciendo claridad que en el hígado vamos a producir de 6 a 8 ATP y en el músculo de 2 a 4 ATP. Otra de las características importantes que vamos a tener en cuenta es que el ciclo de Cori es un ciclo que constituye una ruta anaerobia, es decir, no requiere oxígeno para trabajar. Entonces vamos a empezar acá con las características más importantes del ciclo de Cori y qué es lo que pasa en el músculo. En el músculo tenemos que, a partir de la glucosa y por la ruta de la glucólisis anaeróbica, la glucosa se nos va a convertir en piruvato, que es el sustrato básico para este ciclo. El piruvato a su vez se va a convertir en lactato. ¿Por acción de quién? De una enzima que se llama LDH, la deshidrogenasa láctica. Y un aspecto muy importante a tener en cuenta acá es que aquí en este paso vamos a tener el primer consumo de energía, porque de un NAD oxidado vamos a pasar a un NAD reducido. Ahí va a haber un primer consumo de energía. Vamos a hacer aquí como una rayita para que hagamos como este comparativo. Y ese lactato que se produce en el músculo vía torrente sanguíneo va a pasar al hígado por el torrente. Y en el músculo, ese lactato se me va a convertir nuevamente en piruvato. Por eso es muy importante dejar claro que en el músculo el ciclo de Cori se constituye en una ruta básicamente en una ruta catabólica, porque va a haber una degradación, y en el hígado se va a convertir o constituye realmente una ruta anabólica, porque vamos a devolver la ruta. Y este paso de lactato a piruvato se da por la misma enzima que dijimos ahora, la LDH, la deshidrogenasa láctica. Y algo muy importante a tener en cuenta es que aquí vamos a recuperar ese NAD que habíamos perdido, porque de ese NAD oxidado vamos a pasar nuevamente a un NAD reducido. Ese piruvato, a su vez, que obtenemos acá, va a pasar a la gluconeogénesis. Y vía gluconeogénesis se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato se va a convertir nuevamente en glucosa. Y esa glucosa va a pasar nuevamente al hígado para perpetuar el ciclo. Es un ciclo muy sencillo, como ustedes lo pueden ver. Es el ciclo de Cori, cuyo sustrato es el piruvato y hay un acúmulo de ácido láctico. Entonces, vamos a ver cómo es más interesante traer a sus pacientes a ciclos auxiliares de producción de energía para que no hagan ese cúmulo de ácido láctico. Entonces vamos a pasarlos al ciclo de la pentosa fosfato. Vamos a correr este tablero un poquito para abajo para que podamos hablar de los ciclos de la pentosa fosfato, que son ciclos auxiliares de producción de energía, donde vamos a ver cómo partiendo de una molécula de 6 átomos de carbono, como es la glucosa, vamos a llegar a una molécula de 5 átomos de carbono, como es la ribosa, y a partir de ahí vamos a sintetizar los nucleótidos. A partir de ahí vamos a sintetizar NAD. Entonces son ciclos auxiliares de producción de energía. Entonces vámonos a ir al ciclo de la pentosa fosfato. Entonces hagamos acá como una separación para mirar el ciclo de la pentosa fosfato. Como en el anterior, las características más importantes del ciclo de la pentosa fosfato es que vamos a producir un NAD reducido
Y ese NAD reducido es el que le da la capacidad reductora a la célula. Lógicamente, actuando como una molécula antioxidante. Ya el doctor Carlos Jardín en las aulas del diplomado nos habló del NAD como una moneda energética importante, que no hace gasto de insulina, que no hace acúmulo de ácido láctico y como una fuente energética demasiado importante. Otra de las características que vamos a tener en el ciclo de la pentosa fosfato es que vamos a producir ribosa. Y la ribosa es fundamental para la síntesis de los ácidos nucleicos. Y esto es fundamental para la síntesis del ADN y para la síntesis del ARN. Estas son las características más importantes del ciclo de la pentosa fosfato. El ciclo de la pentosa fosfato realmente, como el otro también que habíamos visto, del ciclo de Cori, parte de la ruta de la glucólisis anaeróbica. Pero a diferencia de el ciclo de Cori, acá, vamos a ponerlo acá, la glucólisis, vamos a partir de la glucosa. La glucosa, dijimos que es una molécula de 6 átomos de carbono. La glucosa, si ustedes recuerdan la glucólisis, se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Y acá va a empezar toda la ruta de la glucólisis anaeróbica, que no la voy a mencionar toda porque pues no es el objetivo de este video, pero lo veremos en cualquier otro momento. Se va a convertir en el famoso piruvato. Vamos a ir señalando acá los pasos más importantes de este ciclo. Entonces, tenemos glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato se nos va a convertir en 6-fosfoglucolactona. Entonces, vamos a hacer aquí una rayita. Vamos a irnos como para este lado más fácil. 6-fosfoglucolactona. Para convertirse en 6-fosfoglucolactona requiere de una enzima. Esa enzima se llama deshidrogenasa gluco 6-fosfato. Entonces, deshidrogenasa gluco 6-fosfato. Y aquí hay una característica muy importante, demasiado importante, y es que aquí vamos a tener la primera producción de nuestro primer NAD. Entonces, vamos a tener que un NAD pH, que es un NAD oxidado, se nos va a reducir. Vamos a obtener nuestro primero NAD pH. Y este es un punto muy importante porque, si ustedes se acuerdan, cada NAD equivale a 3 moléculas de ATP. 2.5 en realidad, que se pueden equiparar a 3 moléculas de ATP. Esta glucosa, esta 6-fosfoglucolactona, va a continuar la ruta. Para convertirse en 6-fosfoglucolactona. Entonces vamos a bajar mejor acá, como así. 6-fosfoglucolactona. O sea, tiene un grupo lactona. Acá la característica más importante que vamos a tener es que va a haber una liberación de agua. Este paso también tiene, digamos, una enzima que es la 6-fosfogluconato. 6-fosfogluconato. Es la enzima que facilita este paso. Y aquí viene algo muy importante, porque de esta 6-fosfoglucolactona vamos a obtener, y lo vamos a hacer de otro color para resaltar, porque vamos a obtener la famosa, vamos a ponerlo como en este rojo, ribulosa 5-fosfato. Y vamos a encerrar acá también esta ribulosa 5-fosfato. En este paso, que es facilitado por la fosfoglucolactona deshidrogenasa, es otra enzima,
glucolactona deshidrogenasa, van a pasar dos cosas importantes. Una es que vamos a tener la producción de nuestro segundo NAD. Entonces, nuevamente, de un NAD oxidado vamos a obtener un NADPH reducido. Y otra cosa muy importante que va a pasar acá es que, como ustedes lo pueden ver, la molécula va a perder un carbono. Recordemos que las moléculas pierden carbono por un proceso que se llama descarboxilación, que es perder CO2. Entonces, si ven, cuando teníamos acá la glucosa, teníamos una molécula de 6 átomos de carbono, y la ribosa 5-fosfato es una molécula que tiene 5 átomos de carbono. ¿Qué fue lo que dijimos al inicio? Que el ciclo de la pentosa fosfato es un ciclo que se maneja con moléculas de 5 átomos de carbono. Esta ribosa 5-fosfato nos va a dar nuestra molécula de interés, que es la famosa ribosa 5-fosfato. Esta también la quiero resaltar acá, porque este es un paso bien importante, porque esta realmente es nuestra molécula de interés, porque la ribosa 5-fosfato puede tomar dos vías. Una, esta, dar ribosa 5-fosfato. La otra vía que puede tomar es dar silulosa 5-fosfato. Esta vía en realidad no la vamos a agotar el día de hoy, aunque ella termina produciendo glucosa 6-fosfato nuevamente, pero vamos a irnos más bien por la vía de la ribosa 5-fosfato, que es la que nos interesa en este momento. Esa ribosa 5-fosfato, a su vez, nos puede producir otra molécula de interés que se llama gliceraldehído 3-fosfato. Esto es muy importante porque este gliceraldehído 3-fosfato, ella está vinculada sin ninguna duda con el metabolismo de los carbohidratos. Es decir, tiene que ver con rutas de glucólisis y con rutas de gluconeogénesis. Esta gliceraldehído 3-fosfato, a su vez, nos va a producir fructosa 6-fosfato. Y esta fructosa 6-fosfato es una molécula de interés, sin ninguna duda, porque ella está también relacionada con el metabolismo de los carbohidratos, es decir, va a ir por la misma vía. Esto es un resumen dramático de lo que es el ciclo de la pentosa fosfato. El ciclo de la pentosa fosfato es más complejo, porque por aquí, por la vía de la celulosa, nos va a dar otros metabolismos que no vamos a tocar en este momento por la precariedad del tiempo. Pero sí debemos resaltar que en este ciclo vamos a producir NAD, vamos a descarboxilar, vamos a perder un carbono para llegar a una molécula de 5 átomos de carbono, y finalmente para llegar a nuestro producto de interés, que es la ribosa 5-fosfato. La ribosa es un nutriente, es un nutracéutico muy importante utilizar en los pacientes con mitocondriopatía, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y etcétera, porque esa ribosa la podemos usar vía oral o vía endovenosa. Y si ustedes ven, en este ciclo, por ninguna parte hay piruvato y por ninguna parte hay lactato. Entonces, de ninguna manera vamos a tener un cúmulo de esa sustancia. Por tanto, el paciente va a tener los arrestos físicos para hacer la actividad física que demandamos en el tratamiento de este paciente. Entonces, quedo atento a sus comentarios. Un grande abrazo para todos y muchas gracias por su atención. Nos vemos.